Mis amados hermanos, buenos días, buenos días. Lunes 8 de agosto, iniciamos nuevamente nuestro camino esta semana, confiados, depositados en Dios y sobre todo dándole gracias a Él. Yo quiero agradecer en esta semana que iniciamos, sea el lugar donde nos encontremos, algunos hermanos aquí en Hermosillo, otros de nuestros hermanos en otro lugar, algunos de nuestros hermanos en Mochis, otros en El Carrizo, otros que por diversas circunstancias se encuentran atendiendo las necesidades de su trabajo en otros lugares, viajando por las distintas regiones del país, pero todos unidos en un cuerpo, fortalecidos cada mañana, hermanos, cada mañana, dando gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana, dando gracias porque somos parte de ese cuerpo glorioso que está destinado para ir hacia la eternidad y unidos juntos hasta el encuentro con nuestra cabeza que es el Señor. Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 11 al 15. Vamos a iniciar nuestra semana en el camino. Los que iniciamos, hay una meta que cumplir, hay un destino al cual tenemos que arribar. En el principio de la siembra, las cosas no parecen ir de lo mejor, pero con la perseverancia, con el esfuerzo, sin rendirnos, en la constancia, habremos de cosechar aquel fruto que tan codiciosamente hemos sembrado. El Señor de una manera sencilla lo explicó, yendo en el camino de la tierra hacia el cielo, nos dejó una enseñanza por medio de las parábolas que nos lleva a perseverar y a seguir dando fruto a lo largo de nuestro camino. Hay un camino que recorrer, en ocasiones ese camino es más largo para unos, más corto para otros, pero el punto es que vayamos con Él, con el Señor en ese camino, dando fruto. Lucas 8:11, si usted tan amablemente me hace el favor de llegar allí. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. No importa, hermano, hermana, que sean 15 minutos o 2 horas u 8 horas como lo hacían los hermanos Wesley en la palabra. No importa, lo importante es que cada mañana tú y yo salgamos a recoger el maná. No porque recojamos mucho vamos a tener más abundancia, ni porque recojamos poco vamos a tener escasez, le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Lo importante es que en el caminar, en el trayecto, desde que Dios te escogió hasta que lleguemos a nuestro encuentro con Él, vayamos perseverantemente llevando la palabra de Dios, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, dando fruto con la obediencia y con nuestros actos y actitudes, pensamientos que agradan a Dios. La parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Qué hermosa declaración. La semilla es la palabra de Dios. Cada mañana que tú y yo nos reunimos, cada mañana que tú vas a la oración, cada mañana que vas al encuentro con la palabra, esa es la palabra de Dios. No es una palabra de hombre, es la palabra que nunca vuelve vacía, es la palabra que Dios envía a tu corazón, es la palabra que Dios te consuela, es la palabra en la cual puedes reflejar el carácter de Dios, en la cual puedes encontrar un consuelo porque la palabra es viva. Tenemos un Dios vivo y la palabra de Dios es viva. Es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta la división, dice la Escritura, del alma del espíritu y produce todo aquello para lo cual ha sido enviada. Esa es la palabra de Dios. Aquello, dice el Señor en el versículo 12, a lo largo del camino, hemos iniciado tú y yo un camino en el cual Dios predeterminadamente nos escogió para que anduviésemos en él. A Jeremías le dijo, desde el vientre de tu madre te conocí, te consagré, te puse como profeta a las naciones. Cuán maravillosamente, decía el salmista, he sido hecho, me has entretejido. Desde el principio de nuestra formación en el seno materno, Dios tiene conocimiento de nosotros. Y ya en nuestro caminar, en el transitar por el camino de esta tierra, igualmente, así como un padre cuida de su hijo cuando nace en la indefensión
de su capacidad, le cuida, le sostiene. Así es nuestro Dios con nosotros. Él no solamente es un Dios, es un Padre. Y el Padre cuida, el Padre protege, el Padre sustenta, el Padre siempre provee para sus hijos. Y aquellos a lo largo del camino, continúa diciendo nuestro Señor, son los que han oído, pero después viene el diablo, arrebata la palabra, que es la semilla de sus corazones, para que no crean y se salven. Propósito, creer y salvar. La palabra tiene ese efecto, la palabra tiene ese propósito, que podamos creer en aquel que puede salvarnos. Salvarnos no solamente de la condenación eterna, sino salvarnos a cada uno en cada circunstancia particular que nosotros tenemos. El día de ayer, después de haberme reunido con un joven, me pedía que orásemos por él porque necesitaba un trabajo. Otro hermano igualmente que transita por las hermosas carreteras de los Estados Unidos de América, igual solicitando oración porque necesitaba de la ayuda de Dios. Esa ayuda llegó. El día de ayer que me dicen que al joven Dios le concedió el trabajo, igualmente que a este hermano Dios le pudo conceder el hecho de una puerta que se le abrió. Allí hay un camino, tenemos la respuesta de Dios. Hay un camino que se abre, pero en ese camino siempre Dios presente en nuestra vida. Dice la Escritura, viene el diablo, arrebata de sus corazones para que no crean y se salven. Dios envía salvación, no solamente eterna por medio de su Hijo, sino a cada circunstancia de nuestra vida. Dios responde. Versículo 13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. A lo largo del camino vamos a tener pruebas. A lo largo del camino habremos de tener tentaciones, habremos de tener momentos de desánimo, desesperanza, en algunos casos de depresión que nos quedarán detener para no seguir en el camino hacia el final. Pero si bien vemos en las carreras, la corona, la medalla, no se encuentra en la salida, se encuentra en la meta. Además, no vamos solos. Cada vez que nosotros vamos caminando, es su Espíritu Santo que nos va guiando. Hay puestos de socorro y de auxilio que durante el camino hacen que nos hidratemos, continuemos hacia adelante. Hay una palabra de Dios que nos anima cada día, nos exhorta a prevalecer hasta el final, hasta encontrarnos con Él. ¿Por qué? Porque no es una palabra humana la que ha sido sembrada en nuestro corazón. No es un entrenador de gimnasia, de carreras, de velocidad, el que nos dice tú puedes llegar a la meta, tienes la capacidad. Es aquel mismo que nos creó, que nos diseñó, que dijo, te he marcado con la imagen de mi Hijo, te he marcado con la imagen de mi Hijo, para que puedas llegar. Y no solamente eso, te he dado la garantía, mi Espíritu Santo, mi Espíritu permanecerá con ustedes. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Recibirán poder cuando yo haya tomado esa promesa del Padre, y eso ya sucedió para nosotros. Eso es lo que somos tú y yo en un camino. No somos corredores que nos habremos de quedar a la mitad. No somos corredores que vamos a permanecer sobre una roca dando nuestro fruto que después sucumbe ante la tentación. ¿De quiénes somos nosotros que vamos avanzando en ese camino? Continuamos en la lectura de la parábola. Versículo 14. Y la semilla que cayó entre espinos son los que han oído y al continuar su camino, nuevamente así como el versículo 11 y 12, lo largo del camino, al continuar su camino. Tú y yo estamos continuando un camino. Hay algunos que se quedan en la roca, en este sentido, que reciben la palabra, pero no tienen raíz profunda. No es estar sobre la roca Cristo. El que está sobre la roca Cristo permanece. Pero en aquel caso particular habla de una roca. No tiene raíz profunda. Crece quizás, pero no permanece. En cambio, el que está entre espinos, lo ahogan, dice el Señor, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura.
tres cosas: preocupación, riquezas y placeres de la vida, que igual que de la roca no lleva un fruto, sucumben. ¿Por qué? Porque su fruto no madura, se quedan en el camino. Pero nosotros, dice la Escritura, haciendo una diferencia con los demás grupos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de la fe que preserva nuestra alma. Y es uno de los versículos más hermosos y gratos que me gusta recordar. Nosotros no somos, y no somos de esos, porque sabemos que somos escogidos por Dios, sabemos que somos elegidos por Él, sabemos que somos el trigo que se almacenará para estar con el Señor. Versículo 15. Pero la semilla en la tierra buena, ¿dónde has sembrado tu semilla? ¿En dónde está esa semilla? Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, es decir, creyendo, y la retienen, y la retienen. Hermano, cuando un corredor va en una carrera, él retiene lo que ha creído. Él retiene que él va a ser el ganador. Él retiene que él va a estar en el podio principal, en el número 1, portando aquella corona, portando la medalla, portando los laureles, portando su bandera, portando los cánticos del himno de su nación. Él se ve así, retiene esa victoria y da todo por esa victoria. Se lanza hacia la meta. No hay nada más importante que aquel listón sea cortado por él. No hay nada más importante que dar el último paso, extendiendo con toda su fuerza, ya sea el pie, ya sea la cabeza, pero arrojándose con todo para lograr alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado en la salida. Aún en la salida, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer es un vencedor. Logró estar en la salida. Pero lo importante ahora no es estar en la salida, sino es estar en la línea de meta a la cual indudablemente todos llegaremos. Finalizamos en el versículo 15. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué es lo más importante? La invitación de la palabra en este día. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Dan fruto con su perseverancia. Nos invita la Escritura a la perseverancia. El camino en ocasiones es largo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el camino fue más corto de entre la tierra donde salieron, Gosén, atravesando por todas aquellas regiones hasta el mar. Fue corto. Se abrió el mar. El camino después por el desierto fue largo. 40 años anduvieron allí. Cuando finalizó ese trayecto, se tuvo que abrir el Jordán y nuevamente el camino habría de ser no tan largo como el desierto, pero sí las victorias, lo que ellos habrían que enfrentar, sería también una tarea difícil. 31 reyes que derrotar, sin embargo, ellos lo hicieron. Llegaron a la tierra, el maná cesó, empezaron a probar de aquella tierra con el fruto de la perseverancia. Aquellos que habían salido en aquella tierra, como Caleb, como Josué, pudieron ahora ya no probar lo del desierto. Habían vivido milagros, habían vivido situaciones en las cuales vieron la manifestación del poder de Dios, pero ahora habrían de experimentar el fruto de la tierra, las promesas de Dios hechas una realidad. Y hacia allá vamos tú y yo. ¿Cómo se logra eso? No solamente con la semilla que cae en buena tierra, sino con la perseverancia. Utiliza aquí una voz griega diferente a la de los otros evangelios, que nos habla de una permanencia para rendir fruto, Así es que en esta semana no te rindas, sigue adelante, sigue caminando. El camino probablemente sea largo para ti, más corto para otros, pero al final todos tenemos una misma meta y un mismo lugar. Llegar a ser coronados por Él, a recibir la corona de justicia que el juez, el Dios justo,
ha preparado para ti, para mí, para todos aquellos que amamos su manifestación. En algún día en que sentados a la mesa con Él, celebremos el nuevo reino, la eternidad, levantando nuestra copa, tomando el vino nuevo, el cual nos está esperando junto con Cristo en el cielo, con sus palabras bellas y hermosas. No lo beberé más hasta que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Cuando sus cuerpos estén redimidos, cuando haya cielos nuevos, tierra nueva, entonces elevaremos nuestra copa en la victoria y entonces estaremos siempre con la eternidad por el Señor. Ahí no habrá lágrima, no habrá llanto, no habrá más dolor, sino una luz eterna que iluminará nuestros caminos por siempre en Él. Así que mis amados hermanos, lunes 8 de agosto, sigamos por el camino en la perseverancia, dando fruto para Él. Sabemos que con gozo, con fuerza, habremos de obtener las victorias que de antemano Él ya nos ha concedido. El caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Así es que en este día, coronados de la victoria de Dios, agradecemos a Él y salimos a nuestras actividades diarias, que algunos ya las vacaciones se nos agotaron. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, inicio de semana, Señor, perseverantes no solamente en la oración, sino en la palabra, recogiendo algunos abundantemente, aunque no tengan más abundancia, algunos poco, pero no por eso escasez. Gracias, Padre, te rogamos tu bendición en este día y que nos hagas perseverar en amor, en fuerza, y que unidos en tu nombre, Señor, podamos siempre decir: todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Un abrazo para los hermanos de Mochis. Un abrazo, hermano Martín. Un abrazo para los hermanos del Carrizo. Sí, para los hermanos de Hermosillo, para todos. ¿Y para quién? A ver. Uy, que el Señor les bendiga mucho. Dios los guarde.